Lección 1. Consejos de viaje. Hola Ana, estaba pensando en nuestro último viaje y en cómo el proceso de pago a veces puede resultar confuso. Sé lo que quieres decir. Siempre me preocupo por la factura al momento de pagar. ¿Tuviste algún problema? En realidad no, pero noté que algunas personas no entendían que podían pagar en la recepción cuando hacían el checkout. Ese es un error común. Es importante aclarar todos los cargos antes de partir. Exactamente, siempre reviso mi factura para asegurarme de que no haya cargos inesperados. Eso es inteligente. Recuerdo que una vez me cobraron por un artículo del minibar que ni siquiera usé. Eso es frustrante, los hoteles deben tener claro que está incluido y que no. Definitivamente. Siempre hago preguntas si algo no parece claro. La comunicación es clave. Bien, y es útil leer la letra pequeña cuando se registra, puede ahorrarle muchos problemas más adelante. Estoy de acuerdo. También me gusta llevar un registro de mis gastos durante la estancia. Mantiene todo organizado. Es una gran idea, también puede ayudarle a ajustarse a su presupuesto. Exactamente. Además, facilita la comparación de costos al planificar viajes futuros. Hablando de costos, recientemente me enteré de que algunos hoteles ofrecen descuentos para estadías prolongadas. En realidad, esa es información útil. Siempre quise explorar lugares durante periodos más largos. Aquí igual, es agradable instalarse y experimentar realmente la cultura local. Absolutamente. Y a veces puedes encontrar atracciones únicas que no aparecen en las típicas guías turísticas. Bien, explorar áreas menos conocidas puede generar algunos de los mejores recuerdos de viaje. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia particularmente memorable mientras viajaba? Sí, una vez me topé con un festival local y la comunidad fue muy acogedora. Eso suena increíble. Son momentos como esos los que hacen que valga la pena viajar. Exactamente, se trata de conectarse con la gente y aceptar nuevas experiencias. No puedo esperar a nuestro próximo viaje. Con todos estos consejos seguro que quedará incluso mejor que el anterior. Definitivamente, hagamos un plan y exploremos juntos un lugar nuevo. Lección 2. Aventuras de repostería. Hola Anna, escuché que estabas horneando galletas el otro día. ¿Cómo te fue? Fue muy divertido. Decidí hacer galletas con chispas de chocolate. Son mis favoritos. Buena elección. ¿Usaste algún ingrediente especial? Sí. Rompí una barra de chocolate y le agregué trozos en lugar de usar chips. Hizo que las galletas quedaran más pegajosas. Eso suena delicioso. Me encantan las galletas pegajosas. ¿Cómo conseguiste que el chocolate se derritiera correctamente? Agregué los trozos de chocolate en los últimos minutos de horneado. Les ayuda a mantenerse suaves y a derretirse perfectamente. Gran consejo. ¿Tuviste algún desafío mientras horneabas? En realidad lo hice. Al principio medí mal la harina y terminé con una masa demasiado pegajosa. No, ¿cómo lo arreglaste? Agregué un poco más de harina hasta que alcanzó la consistencia adecuada. Se trata de encontrar ese equilibrio perfecto.
Eso es cierto, a veces, hornear es como una ciencia. ¿Alguien te ayudó en la cocina? Mi hermano pequeño quería ayudar, pero sobre todo solo quería comerse la masa para galletas. Movimiento clásico entre hermanos. La masa suele ser la mejor parte. ¿Llegó a ayudar en algo? Un poco. Le dejé mezclar los ingredientes y estaba muy orgulloso de sí mismo. Eso es increíble. Hornear juntos puede crear grandes recuerdos. Definitivamente. También hicimos un lío, pero al final valió la pena. Un pequeño desorden es parte de la diversión. ¿Cómo quedaron las galletas? Resultaron increíbles. A todos en mi familia les encantaban. Terminamos todo el lote en una noche. ¡Guau! Eso es impresionante. ¿Compartiste la receta con alguien? Sí. Lo compartí con mis amigos y ellos también quieren intentar hacerlos. Genial, es divertido difundir el placer de hornear. ¿Planeas probar otras recetas? Sí. Estoy pensando en experimentar con galletas de avena y pasas a continuación. La avena con pasas suena deliciosa. ¿Tienes algún truco especial para esos? Lección 3. Comprender los precios. Hola Ana, quería hablar sobre nuestros planes para el nuevo proyecto. Excelente, ahora hablemos de precios y condiciones de pago. Seguro. Es fundamental tener claros los costes desde el principio. ¿Qué piensas sobre el presupuesto? Creo que deberíamos describir todos los gastos potenciales, incluidos los materiales, la mano de obra y cualquier costo inesperado. Eso tiene sentido. Tener un presupuesto detallado ayuda a evitar sorpresas posteriores. ¿Cómo desea manejar las condiciones de pago? Creo que sería una buena idea ofrecer un depósito por adelantado. Garantiza el compromiso del cliente. Estoy de acuerdo. Un depósito también ayuda a cubrir los costos iniciales. ¿Qué porcentaje crees que es razonable? Normalmente, el estándar es del 20 al 30%. Nos proporciona suficiente seguridad sin ser demasiado gravoso para ellos. Eso suena justo. Después del depósito, ¿cómo debemos estructurar los pagos restantes? Sugiero dividir el resto en hitos. Podemos establecer entregables específicos para cada pago. Ese es un enfoque inteligente. Mantiene a ambas partes responsables y garantiza el progreso. ¿Qué pasa con el cronograma de estos pagos? Lo ideal sería alinear los pagos con las fases del proyecto. Por ejemplo, tras el diseño inicial, podríamos solicitar otro pago. Perfecto. De esa manera, el cliente puede ver el valor que recibe en cada etapa. ¿Ha considerado algún recargo por pagos atrasados? Sí, creo que es aconsejable incluir una cláusula de recargo por pagos atrasados. Fomenta los pagos puntuales y protege nuestro negocio. Absolutamente. Es importante mantener el profesionalismo y al mismo tiempo ser justo. ¿Qué opinas de los descuentos por pagos anticipados? Ofrecer un pequeño descuento puede incentivar a los clientes a pagar antes de lo previsto. Es una situación en la que todos ganan. Me gusta esa idea. Genera buena voluntad y puede fortalecer nuestra relación con los clientes. Exactamente, la comunicación es clave. Debemos asegurarnos de que nuestros precios y términos estén claramente establecidos en el contrato.
Definitivamente. Un contrato bien detallado protege a ambas partes y establece expectativas claras. Acordado, redactaré una propuesta que describa todo lo que discutimos y podremos revisarla juntos. Suena bien. Estoy deseando ver cómo se combina todo. Los precios claros nos ayudarán a tener éxito. Yo también estoy emocionado. Con un plan sólido, podemos concentrarnos en brindar excelentes resultados a nuestros clientes. Lección 4. Tesoros del pasado. Hola Ana, estaba leyendo sobre un personaje llamado Marley y sus tesoros inusuales. Ah, ¿de verdad? ¿De qué tipo de tesoros estamos hablando? Tenía llaves, cajas de efectivo, libros de contabilidad, carteras e incluso escrituras. Todo parecía muy misterioso. Eso suena intrigante. Cada elemento debe tener su propia historia o significado. Exactamente, las llaves simbolizan el acceso a lugares ocultos, mientras que las cajas de efectivo guardan secretos financieros. ¿Y los libros de contabilidad? Probablemente mantuvieron registros de transacciones importantes, ¿verdad? Sí, son cruciales para comprender la historia y cómo la gente administró su riqueza. Es fascinante cuánto podemos aprender de estos objetos sobre la vida de alguien. Definitivamente, cada artículo refleja las prioridades y valores de la persona que los posee. Me pregunto si a Marley le importaba más el dinero o las conexiones personales. Es un pensamiento interesante, quizás valoraba la seguridad por encima de todo. O tal vez era simplemente un coleccionista de recuerdos, y cada elemento representaba un momento en el tiempo. Me gusta esa perspectiva, muestra cómo las posesiones materiales pueden tener vínculos emocionales. Exactamente. Nos recuerda que nuestras pertenencias a menudo cuentan historias sobre quiénes somos. ¿Crees que deberíamos conservar ciertos elementos como tesoros en nuestras propias vidas? Creo que sí. Los elementos sentimentales pueden brindarnos consuelo y recordarnos experiencias importantes. ¿Qué pasa contigo? ¿Tiene algún artículo especial que atesora? Sí. Tengo un relicario de mi abuela. Contiene una foto de ella cuando era joven. Eso es hermoso, debe ser una conexión maravillosa con la historia de su familia. Realmente lo es. Me hace sentir cerca de ella, aunque ya no esté aquí. Ese es el poder de los recuerdos, se pueden preservar de maneras tan significativas. Verdadero. Es esencial valorar lo que tenemos y las historias detrás de ello. Estoy completamente de acuerdo, cada artículo puede ser un recordatorio de nuestro viaje por la vida. Lección 5. Encontrar el lugar perfecto. Hola Ana, he estado buscando un nuevo lugar donde quedarme, pero todo parece demasiado caro. Entiendo. Puede resultar difícil encontrar algo que sea asequible y cómodo. Exactamente, quiero un lugar que me sienta como en casa, sin tener que gastar mucho dinero. ¿Has buscado alojamiento compartido? Eso podría reducir el costo. Esa es una buena idea, compartir con compañeros de cuarto puede hacer que la vida sea más asequible. Además, puede ser divertido vivir con otras personas, puedes conocer gente nueva y compartir experiencias. Verdadero,
pero soy un poco exigente con mi entorno de vida, necesito que me sienta cómodo. Lo entiendo. Es importante tener un espacio donde puedas relajarte. Me aseguraré de leer reseñas antes de elegir un lugar. Ayuda a saber lo que piensan los demás. Definitivamente. Las reseñas pueden brindarle información sobre el ambiente y la administración de la propiedad. ¿Alguna vez has tenido una buena o mala experiencia con un alquiler? Sí. Una vez alquilé un apartamento precioso, pero la calefacción no funcionaba bien en invierno. Eso suena frustrante. Una temperatura agradable es fundamental, especialmente en los meses más fríos. Exactamente. Tuve que ponerme capas solo para mantenerme abrigado. Me enseñó a comprobar los detalles de la calefacción en las revisiones. Movimiento inteligente. Agregaré eso a mi lista de verificación. ¿Qué más debo considerar? Busque servicios como lavandería y proximidad al transporte público. Buen punto. Estos pueden hacer la vida diaria mucho más fácil. Y no olvide comprobar qué tan seguro es el vecindario. Es crucial para la tranquilidad. Absolutamente. Un entorno seguro no es negociable. Investigaré un poco sobre eso también. Perfecto. Con una planificación cuidadosa, estoy seguro de que encontrarás un gran lugar. Gracias, Ana. Ahora me siento más seguro en mi búsqueda. Veamos qué puedo encontrar. Lección 6. El valor de la educación. Hola, Ana. He estado pensando en cómo algunas personas ven la educación como un ejercicio inútil. Esa es una perspectiva interesante. Pero la educación realmente puede abrir puertas a mejores oportunidades laborales. Exactamente. Con una formación adecuada y acceso a la educación superior, las personas pueden mejorar significativamente sus habilidades. Bien. Es crucial para el desarrollo personal y el avance profesional. ¿Cuál crees que es la barrera más grande? Creo que la asequibilidad es un tema importante. Mucha gente no puede afrontar los costos de la educación superior. Absolutamente. La deuda estudiantil puede ser abrumadora, lo que hace que algunos duden en continuar sus estudios. Y eso es lamentable porque la educación es una inversión en el futuro de cada uno. Sí. Además, dado que el mercado laboral evoluciona constantemente, la formación continua es fundamental. Estoy de acuerdo, los empleos actuales, a menudo, requieren habilidades especializadas que la educación puede proporcionar. ¿Ha tomado algún curso recientemente para mejorar sus habilidades? De hecho, me inscribí en un curso en línea sobre marketing digital. Es fascinante. Eso suena genial. El aprendizaje en línea hace que la educación sea más accesible y flexible. Lo hace, puedo estudiar a mi propio ritmo mientras equilibro el trabajo y otros compromisos. Exactamente. Es una forma cómoda de seguir aprendiendo. ¿Cuáles son algunos de los temas que ha cubierto en el curso? Hemos discutido estrategias de redes sociales, SEO y técnicas de creación de contenido. Esas son habilidades valiosas. Las redes sociales son una herramienta muy poderosa para las empresas hoy en día. Definitivamente, comprender cómo aprovecharlo realmente puede afectar el éxito de una empresa. ¿Has pensado en cómo podrías aplicar lo que estás aprendiendo en tu trabajo?
Sí, planeo implementar algunas estrategias para impulsar nuestra presencia en línea. Esa es una decisión inteligente. Podría generar una mayor participación y clientes potenciales. Eso espero. Después de todo, la educación debería centrarse en aplicaciones prácticas. Absolutamente. Cuando conectamos el aprendizaje con escenarios del mundo real, este adquiere significado. Y es por eso que creo que todos deberían tener acceso a una educación de calidad. Lección 7. Aventuras de comida rápida. Hola Ana, ¿has notado cómo los restaurantes de comida rápida se han vuelto tan populares? Absolutamente. Son convenientes, especialmente cuando la gente tiene prisa. Bien, pero al pedir comida rápida, primero debes hacer cola en el frente del restaurante. Verdadero. A veces esto puede parecer una molestia, especialmente durante las horas pico. Exactamente, es curioso cómo a menudo se nos antoja la comida rápida cuando no tenemos mucho tiempo. Sí. Pero a veces me pregunto si estamos sacrificando calidad por velocidad. Ese es un buen punto. Algunas comidas rápidas pueden ser poco saludables si se consumen con demasiada frecuencia. Definitivamente. Es importante equilibrar la conveniencia con la nutrición. ¿Cuál es tu comida rápida favorita? Normalmente opto por una hamburguesa con patatas fritas, pero trato de elegir opciones a la parrilla cuando puedo. Eso es inteligente. Me gusta ir por ensaladas o wraps, se sienten un poco más saludables. Gran elección. ¿Has probado algún nuevo lugar de comida rápida recientemente? Recientemente descubrí una hamburguesería local que utiliza ingredientes orgánicos. Estaba delicioso. Eso suena increíble. Los ingredientes orgánicos pueden marcar una gran diferencia en el sabor. Con seguridad. Además, se siente bien apoyar a las empresas locales. Absolutamente. Es bueno saber de dónde viene tu comida. Hablando de eso, ¿alguna vez has probado un lugar de comida rápida que te haya sorprendido? Sí, visité un lugar de tacos que tenía opciones gourmet. Me quedé impresionado. Vaya, tacos gourmet. Eso suena intrigante. ¿Qué ordenaste? Probé un taco picante de camarones. Era tan sabroso y único. Me encantaría probar eso. Es genial cuando los lugares de comida rápida se vuelven creativos con su menú. Sí, mantiene las cosas interesantes y nos brinda nuevos sabores para disfrutar. Y es divertido explorar diferentes cocinas incluso en un ambiente de comida rápida. Exactamente, la comida rápida no tiene por qué ser aburrida, siempre hay algo nuevo por descubrir. Lección 8. Navegando las barreras del idioma. Hola Anna, he estado pensando en lo importante que es saber frases básicas cuando se viaja. Absolutamente. Saludos simples y pedir direcciones pueden marcar una gran diferencia. Bien, simplemente decir hola o gracias en el idioma local demuestra respeto. Sí. Puede hacer que las interacciones sean mucho más amigables. ¿Estás planeando algún viaje pronto? Me voy a Italia el mes que viene y quiero repasar mi italiano. Eso es emocionante. El italiano es un idioma tan hermoso. ¿Tienes alguna frase específica en mente?
Quiero aprender a pedir direcciones y pedir comida. Esos son esenciales. Definitivamente. Saber preguntar dónde está el restaurante más cercano será útil. Exactamente, y no puedo esperar para probar la auténtica pizza italiana. ¿Tienes algún consejo? Al realizar el pedido, puede decir vorrei una pizza, per favore, que significa me gustaría una pizza, por favor. Eso suena perfecto, lo practicaré. ¿Qué pasa con los saludos? Decir buongiorno para buenos días y buonasera para buenas noches es un gran comienzo. Me encanta eso, se siente bien saludar a la gente en su propio idioma. Con seguridad. Abre conversaciones y te hace sentir más conectado. ¿Has viajado a Italia antes? Sí, fui el año pasado. La cultura y la comida fueron increíbles. ¿Cuál fue tu parte favorita del viaje? Me encantaba explorar los pueblos pequeños. Cada uno tenía su propio encanto e historia. Eso suena maravilloso. Espero visitar algunos lugares menos turísticos también. Definitivamente. No olvides pedir recomendaciones a los lugareños. A menudo conocen los mejores lugares. Gran idea, tomaré nota de eso. ¿Cómo encontraste tu camino? Utilicé una combinación de mapas y pedí direcciones. La mayoría de las personas fueron de gran ayuda. Eso es tranquilizador. Me aseguraré de practicar mis frases para sentirme más seguro. Lección 9. Encontrar puntos en común. Hola Anna, últimamente he estado pensando mucho en las negociaciones. Oh. ¿Qué te interesa en eso? Bueno, en cualquier negociación, es esencial encontrar un resultado mutuamente beneficioso. Absolutamente. Se trata de llegar a un acuerdo donde ambas partes se sientan satisfechas. Bien, ¿qué estrategias crees que funcionan mejor para lograrlo? Escuchar activamente es clave. Cuando entendemos las necesidades de la otra persona, podemos proponer mejores soluciones. Eso tiene sentido. A veces, simplemente escuchar a la otra parte puede abrir nuevas posibilidades. Exactamente. Muestra respeto y puede ayudar a generar confianza, lo cual es crucial en las negociaciones. ¿Alguna vez ha estado involucrado en una negociación que requirió una escucha atenta? Sí. Una vez negocié la fecha límite del proyecto con un cliente. Escuchar me ayudó a comprender sus preocupaciones. Ese es un gran ejemplo. ¿Qué hiciste para abordar sus preocupaciones? Propuse un enfoque gradual, permitiéndoles ver el progreso y al mismo tiempo darnos más tiempo. Movimiento inteligente. Se trata de encontrar ese equilibrio entre flexibilidad y cumplir con las expectativas. Exactamente. Y es importante tener claro lo que puede y lo que no puede ofrecer. La transparencia es clave, ayuda a evitar malentendidos en el futuro. Absolutamente. ¿Alguna vez se ha enfrentado a una negociación difícil? Sí, cuando tuve que negociar mi salario, fue estresante. Me lo puedo imaginar. ¿Cómo te preparaste para ello?
Investigué las tasas del mercado y practiqué mis puntos con un amigo. Esa es una estrategia inteligente. Estar preparado puede aumentar su confianza. Exactamente, quería presentar razones sólidas para mi solicitud. ¿Y cómo resultó? Terminé recibiendo un aumento, fue genial defenderme. Lección 10. Opciones de salud y bienestar. Hola Ana, últimamente he estado pensando en la salud y en qué podemos hacer para sentirnos mejor. Ese es un gran tema. Cuidar nuestra salud es realmente beneficioso para nuestro bienestar general. Exactamente, tomo suplementos multivitamínicos y omega 3 a diario, me ayudan a sentirme con más energía. Eso es inteligente. El omega 3 es conocido por sus beneficios para apoyar la salud del corazón y la función cerebral. Sí, leí que también puede mejorar el estado de ánimo y reducir la inflamación. ¿Qué pasa contigo? Intento llevar una dieta equilibrada, pero también tomo vitamina D, especialmente en invierno, cuando la luz solar es limitada. Eso tiene sentido, la vitamina D es crucial para la salud ósea y la función inmune. Bien. Es sorprendente cuánto afecta nuestra dieta a nuestro estado de ánimo y niveles de energía. Absolutamente, he notado una diferencia desde que comencé a concentrarme en lo que como. Yo también. También me aseguro de mantenerme hidratado. Beber suficiente agua es fundamental. Definitivamente, a veces lo olvido, especialmente cuando estoy ocupado. ¿Cómo te recuerdas a ti mismo? Mantengo una botella de agua cerca y configuro recordatorios en mi teléfono. Realmente ayuda. Es una gran idea, debería intentarlo. ¿Tomas algún otro suplemento? De vez en cuando tomo probióticos para la salud digestiva. Realmente pueden ayudar con el equilibrio intestinal. Los probióticos son interesantes. He oído que pueden mejorar la digestión y estimular el sistema inmunológico. Exactamente. Se trata de apoyar a nuestros cuerpos de diferentes maneras. ¿Has probado alguna vez algún superalimento? Sí, me encanta agregar semillas de chía y espinacas a mis batidos. Están llenos de nutrientes. Esas son excelentes opciones. Los superalimentos realmente pueden mejorar nuestras comidas. También disfruto las bayas. Son deliciosos y están llenos de antioxidantes. Las bayas son excelentes para la piel y la salud en general. ¿Cuál es tu favorito? Creo que los arándanos son mis favoritos. Son dulces y versátiles. Yo también los amo. Son perfectos en batidos, ensaladas o simplemente como refrigerio. Exactamente, comer sano puede ser divertido si nos ponemos creativos. Lección 11. Salir a cenar. Hola Ana, ¿has oído hablar de ese nuevo restaurante en el centro? Sí. Leí que no aceptan reservas. Es por orden de llegada, ¿verdad? Exactamente, creo que es bastante conveniente para las personas que quieran probarlo. Estoy de acuerdo. Permite una experiencia gastronómica más espontánea. ¿Cuánto suele tardar en conseguir una mesa? Por lo que he oído, puede variar. A veces, es posible que espere 20 minutos,
pero otras veces puede ser más de 1 hora. Eso no está tan mal para un lugar popular. ¿Crees que vale la pena esperar? Definitivamente, he visto algunas críticas increíbles sobre su comida. La gente dice que es delicioso. ¿Qué tipo de cocina sirven? Se especializan en platos de fusión, mezclando diferentes sabores y estilos. Eso suena intrigante. ¿Algún plato específico que te interese probar? Tengo mucha curiosidad por su pollo picante con mango. Suena único. Vaya, eso suena interesante. Me encantaría probar algo diferente como eso. ¿Qué pasa contigo? ¿Hay algo en su menú que te haya llamado la atención? Sí. Vi que tienen una opción vegetariana con verduras asadas y quinoa. Eso suena saludable y sabroso. Es genial que ofrezcan opciones para todos. Exactamente. Un menú variado siempre es una ventaja. ¿Has pensado en ir este fin de semana? Sí, creo que sería una salida divertida. Podríamos ir temprano para evitar largas esperas. Eso es inteligente. Incluso podríamos explorar un poco la zona antes de cenar. Gran idea. Hay algunas tiendas cercanas que parecen interesantes. Perfecto. Entonces, planeemos reunirnos alrededor de las 5 de la tarde. Suena bien. Estoy deseando que llegue. Esperemos que consigamos una mesa rápidamente. Definitivamente. Y creo que ayuda a los estudiantes a aprender habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Exactamente. Esas habilidades son esenciales para el futuro, especialmente en la escuela secundaria y más allá. Lección 12. Presupuesto para viajes. Hola Ana, estoy planeando un viaje y necesito hacer un presupuesto cuidadoso. Quiero asegurarme de cubrir todos los gastos. Eso es inteligente. ¿Ya estimaste el costo total? Sí, después de hacer algunos cálculos, el total, incluidos impuestos y tarifas, asciende a $800. ¿Eso se ajusta a tu presupuesto? Sí, pero quiero asegurarme de tener suficiente para las actividades y comidas mientras estoy allí. Buen pensamiento. ¿Has considerado cuánto gastarás en comida cada día? Estaba pensando en entre 30 y $50 al día para las comidas. Eso parece razonable para probar restaurantes locales. Suena como un plan sólido. Comer localmente realmente puede mejorar tu experiencia de viaje. ¿Qué pasa con las actividades? Quiero presupuestar alrededor de $100 para actividades, como entradas a atracciones y tal vez 1 o 2 recorridos. Es una gran idea. Los recorridos pueden proporcionar información valiosa sobre la cultura local. ¿Ya has investigado alguna actividad específica? Sí, encontré algunas opciones interesantes, como una caminata guiada y un espectáculo cultural. Ambos parecen valer el precio. Suenan fantásticos. Experiencias como esa realmente pueden hacer que su viaje sea memorable. ¿Has pensado en los costos de transporte? Planeo utilizar el transporte público tanto como sea posible. Calculo alrededor de $50 por eso. Esa es una decisión inteligente. El transporte público suele ser más asequible y te permite ver la ciudad desde una perspectiva local.